Hola, ¿qué tal? Les saluda Francisco Álvarez, sargento capellán de CKMI, y el día de hoy estamos transmitiendo, ¿verdad?, por este medio un mensaje, ¿verdad?, para nuestra amada Iglesia Resurrección México y también para todos nuestros hermanos, ¿verdad?, que nos pueden ver por YouTube, nuestros amigos, bienvenidos a este canal. Y quiero darle antes que nada gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad. Gracias a mis pastores Alejandro y Yolanda Mata, que tienen la confianza, ¿verdad?, para poder presentarles este mensaje. Gracias también a todos ustedes que nos están escuchando. El día de hoy queremos hacer un mensaje, ¿verdad?, que se llama ¿Qué pasa si no me congrego? Este es un mensaje, ¿verdad?, que nos va a hablar acerca de qué dice la Biblia, acerca de debemos congregarnos o podemos no hacerlo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bien, pues acompáñenme, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, ¿verdad?, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versos del 19 al 25. Si usted no tiene su Biblia a su mano, no se preocupe, yo se lo voy a leer. Y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 10, 19 al 25 dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Pues sí, hermanos, esta es una carta que hizo el apóstol Pablo, ¿verdad?, a nuestros hermanos, los hebreos, ¿verdad? Y nos ilustra mucho, sobre todo en el tema que nos toca hoy, el tema de las congregaciones, si debemos congregarnos o no debemos congregarnos. Bueno, note, hermano, que en este pasaje, ¿verdad?, Eh, el apóstol Pablo nos está hablando a nosotros. Se habla a sí mismo, como si estuviera dentro de nosotros, fuera parte de nosotros, ¿verdad? Porque nos dice nosotros. No debemos dejar de congregarnos. Amén. Otra de las cosas, de las palabras claves en estos versículos que leímos es que hay un día que se acerca, hay una fecha límite. Usted sabe que los plazos siempre se cumplen. Y aquí nos está hablando de un día que va a llegar. ¿Cuál es este día que va a llegar, hermano? A lo mejor piensa usted es el día del juicio, es un día difícil, que el día de la ira de Jehová. Alto. Estamos hablando, fíjese usted, en Hebreos 10:16 nos dice: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17 añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Hermano, acompáñeme a orar por esta palabra. Amoroso y bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, mi Dios, que nos dejes escudriñarla, que nos dejes desmenuzarla, que nos dejes comprenderla, mi Dios Santo Poderoso, aceptarla, conocerla y ponerla por obras. Yo te ruego, Padre, que uses mi vida, que tomes el control de este servicio, mi Dios, en el que se va a llevar a cabo por este medio, y que pueda ser bendición, Padre Santo, para toda la iglesia, para todo tu cuerpo, el cuerpo de Cristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pues sí, hermano. Entonces, el día que va a llegar, ¿verdad?, es el día en el que Dios dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y también nos dice: nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Ese grandioso día tiene que llegar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente una de las grandes cosas es no dejando de congregarnos. Amén. Mire, hermano, he tratado de hacer este mensaje, ¿verdad?, a manera de un cuadro, pues un cuadro sinóptico, una tabla donde pongamos por un lado lo que es qué pasa si me congrego, y por el otro lado qué pasa si no me congrego. He tratado de hacer algunos puntos, ¿verdad?, que suceden
si nosotros nos congregamos. Son poquitos, nada más son 19. Vamos a tratar de ver algunos. Amén. Bueno, el primer punto, el más importante, creo yo, ¿verdad? Es si yo me congrego, ¿qué pasa? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros nos congregamos, podemos conocer la palabra de Dios. Obviamente, si no nos congregamos, vamos a ponerlo así primero, ¿qué pasa si sí me congrego y qué pasa si no me congrego? Si sí me congrego, conozco la palabra de Dios. Si no me congrego, entonces, fíjate hermano, usted queda con conocimiento muy limitado de la palabra. Cuando usted va a la iglesia, se congrega, escucha la palabra por parte de los predicadores pasan mucho tiempo, ¿verdad? Escudriñando la palabra. Pasan muchas horas de ayuno y oración y pasan muchas horas, ¿verdad? Escudriñando la palabra para poder tener una revelación de la palabra. Amén. Si usted, ¿verdad?, quiere estudiar por cuenta propia, dice yo estudio la palabra de Dios a mi manera, perfecto. Sí, hermano, usted lo primero que tiene que hacer es eso, leer la palabra de Dios y escucharla, escudriñarla, pero recuerde usted que para que la fe crezca tiene que ser por el oír. Amén. La fe crece por el oír la palabra de Dios. Entonces, una cosa, ¿verdad?, muy importante que sucede cuando nosotros nos congregamos es que podemos conocer la palabra de Dios. Amén. Bueno, 2. Cuando nosotros nos congregamos podemos adorar, podemos alabar en grupo. Me va a decir usted, bueno, sí, pero yo también puedo en mi casa poner a música y adorar y adoramos y estamos. Sí, hermano. Pero cuando usted adora en su casa, cuando usted alaba en su casa, se vuelve una rutina y poco a poco se va dejando de lado, se va dejando de hacer. En cambio, cuando usted va a una congregación, es sí o sí que alaba y adora en grupo. Amén. Esta es una gran bendición. Bueno, ¿qué otra cosa pasa? Punto número 3. Si usted se congrega, usted demuestra su fe públicamente. Usted da testimonio de su fe pública. Si usted no se congrega, si usted no va a ninguna congregación, entonces usted no tiene una fe pública, tiene una fe privada, ¿verdad? Va a decir, bueno, ¿y esto por qué es importante si eso solamente es entre mí y Dios, entre yo y Dios? Bueno, sí, hermano, pero acuérdese que vivimos en una sociedad y en una sociedad también pues está formada por familias, por células. La célula de la sociedad es la familia. Si nuestras familias no se congregan, no salen juntos a ir a la congregación, entonces no están haciendo ninguna actividad pública. Amén. En relación a su fe. Entonces el punto número 3 es que nosotros nos congregamos, ¿verdad?, para demostrar públicamente nuestra fe. 4. Punto número 4. ¿Qué más pasa? Si nosotros nos congregamos, podemos celebrar la Santa Cena del Señor. Usted va a decir, sí, hermano, pero yo también puedo hacer Santa Cena del Señor en mi casa. Usted cada domingo hace la ceremonia y nosotros lo seguimos y ahí estamos y podemos hacerla así, hermano. Estas son medidas especiales, ¿verdad?, que hemos hecho. Nosotros pues decidimos hacer pública nuestras ceremonias de Santa Cena del Señor, pero no es igual que si estuviéramos todas las familias reunidas con el pastor, con los pastores, nuestros líderes, y que nosotros estuviéramos celebrando Santa Cena del Señor, ¿verdad?, como los apóstoles. Acuérdese que en el tiempo de los apóstoles, ¿verdad?, en el tiempo inmediato a la muerte de Jesús y resurrección, los apóstoles, donde quiera que estaban en las comunidades en las que iban, fundaban en las iglesias, participaban de la Santa Cena del Señor. Y era un momento especial porque todos los que estaban ahí, todos los hermanos, por ejemplo, de Corintio, los hermanos de Filipos, los hermanos de todas las iglesias, se juntaban especialmente en esa noche para poder cenar y compartir la Santa Cena del Señor. Esto es algo, ¿verdad?, que debemos de hacer nosotros todas las veces que podamos, hasta que el Señor regrese. Entonces, nosotros en nuestra iglesia, ¿verdad?, en nuestras reuniones, en nuestra congregación, celebramos Santa Cena del Señor. Y si no estamos en la iglesia, si no nos congregamos, pues dejamos de celebrarlo y perdemos la oportunidad. Fíjese, una oportunidad muy importante que es dar el perdón y pedir el perdón públicamente a nuestros hermanos que hayamos ofendido.
Porque usted me va a decir, yo desde mi casa ya los perdoné. Cuando usted está en la noche, en su tiempo de reflexión, ¿verdad? Cuando está haciendo una lista de todo lo que hizo en el día y está reflexionando sobre eso y dice, bueno, aquí sí creo que sí me pasé, bueno, o el hermano, esto me hizo, o pasó esto con mi familiar, etcétera. Usted tiene un momento de reflexión y dice, bueno, sí, lo perdono, Señor, quítalo de mi vida. Es válido, claro que sí. Pero la Santa Cena del Señor, acuérdese que es para nosotros primeramente, porque ya fuimos perdonados de nuestros pecados, y nosotros también para poder comer y cenar la Santa Cena del Señor dignamente debemos de estar a cuentas. Entonces, si no nos congregamos, hermanos, la Santa Cena del Señor no se puede llevar a cabo como debe llevarse. Amén. 5. ¿Qué pasa cuando yo me congrego? Bueno, pues el punto 5 que pasa es que nosotros instruimos a nuestros hijos. Si usted no se congrega, ¿verdad? Si usted no lleva a sus hijos, a su familia a la congregación, los hijos crecen sin conocer la palabra de Dios. Me va a decir usted, bueno, pero es que ese conocimiento pues puede ser dejado a un lado y que más adelante conozcan la palabra de Dios. Ok, mire usted, hermano, los hijos son presa de los consejos de otros niños que no conocen la palabra de Dios. Amén. A cualquier edad, hermanos, desde que están en el kinder, desde que están en la primaria, en la secundaria y más adelante, ¿verdad? Sus hijos conviven con otros niños, con otras costumbres y otras creencias. Un niño creyente, ¿verdad? Sabe que Navidad es la época en la que celebramos el nacimiento de Jesús y no la llegada de Santa Claus, como dicen, y los regalos y mi Navidad, wow, wow. No, hermano, ese es un pequeño ejemplo. Más adelante empezamos a ver, a creer, ¿verdad? Que otros compañeros, por ejemplo en las prepas, porque han crecido sin la instrucción, sin la palabra de Dios, pues pueden llegar a creer que Dios no existe. Y lo dicen tan convincentemente, ¿verdad? Que esos compañeros van a influenciar a sus hijos. Y sus hijos no fueron a la iglesia, no fueron a congregarse, no aprendieron en la escuelita dominical. Va a ser muy fácil que se influencien, ¿verdad? Por otros compañeros. Ahora, ¿qué más pasa, verdad, en la iglesia? Cuando yo me congrego, ¿verdad? Oran por mis necesidades. Los líderes, los pastores, los hermanos. Tengo una necesidad, pues ellos oran por mí. Amén. Si yo no voy a la congregación, si yo no me congrego, entonces solamente voy a orar por mis necesidades. Y muchas veces le aseguro, hermano, que no sabemos ni cómo hacerlo. Empezamos a decir palabras, ¿verdad? Así que nos aprendimos de memoria y empieza a fluir y siempre pedimos lo mismo, ¿verdad? Bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor. Ok, pero yo le aseguro que cuando otra persona ora por usted, en su corazón hay otras palabras. Además de que hay otras palabras, ¿verdad? El Espíritu de Dios redarguye, el Espíritu de Dios intercede por nosotros, el Espíritu de Dios nos muestra cómo pedir. No es lo mismo, hermano, que usted ore por sus necesidades a que otro hermano ore por sus necesidades. Si dos están reunidos en el nombre de Jesús, allí está Él. Amén. Entonces es algo que pasa en nuestras congregaciones. Oran por nuestras necesidades. Amén. Bueno, otro punto. En las iglesias, ¿verdad? En las congregaciones, nosotros recibimos consuelo, recibimos esperanza y recibimos amor. Si usted no se congrega, yo le aseguro que va a llegar un momento en que se va a sentir muy desesperado por todas las aflicciones del mundo. Sin embargo, si usted va a la congregación, si usted se congrega, entonces va usted a recibir consuelo, va a recibir esperanza y va a recibir amor. Lo más importante, el amor, la esperanza y el consuelo se pueden expresar, sí, por medio de alguna videollamada, por algún mensajito, pero le aseguro que una mirada, ¿verdad? Un abrazo, digamos una interacción persona a persona siempre es muy diferente, ¿verdad? De una llamada, pues
cuando no hay de otra. Cuando vamos a nuestras iglesias y nos congregamos, entonces recibimos consuelo, esperanza y amor. Amén. Bueno, ¿qué más pasa? Otro punto que pasa, ¿verdad? En nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, con nosotros, cuando nos congregamos, es que nos enteramos de los testimonios, ¿verdad? Nos enteramos de los milagros que sigue haciendo Dios. Y nos enteramos, ¿verdad? De una manera de primera mano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo a los hermanos, ¿verdad? Que están testificando y conocemos a los hermanos y estamos viendo que no son actores, que no son testimonios inventados, que no son estrategias de mercadotecnia, no, son auténticos testimonios de lo que Dios sigue haciendo. Ahora, si usted no va a la iglesia, no se congrega, usted no se va a enterar de primera mano que Dios sigue haciendo milagros y entonces va a llegar a creer usted que Dios ya no hace milagros. Otro punto, hermano. Cuando nosotros nos congregamos, cuando sí vamos a nuestra iglesia, entonces nos hacemos asertivos con nuestro prójimo. ¿Qué es ser asertivo? Bueno, quiere decir que nosotros nos ponemos en el lugar de otros, de nuestro prójimo. Esto es muy importante. Porque si usted no escucha, ¿verdad?, el testimonio de otra persona, su sufrimiento o por lo que está pasando, usted en su corazón jamás se va a poner en el lugar de la otra persona. Dios nos manda a ser asertivos con nuestros prójimos. Amén. ¿Verdad? Si nosotros no vamos a la iglesia, no escuchamos a otros hermanos, ¿verdad?, en su diario vivir, batallar, etcétera, entonces nos corremos el riesgo muy grande de volvernos egoístas, de volvernos orgullosos e incluso volvernos resentidos. Wow. 10. Ya vamos a la mitad. ¿Qué pasa cuando yo voy a la iglesia? Otro punto que pasa cuando yo voy a la iglesia es que puedo interceder, ¿verdad?, por nuestros prójimos, por nuestros hermanos. En cambio, si nosotros no vamos a la iglesia, solamente vamos a interceder por nosotros. Vamos a pedir para nosotros. Yo, Señor, bendíceme a mí, bendice a mi familia, protégeme a mí, protege a mi familia. Pero en cambio, cuando nosotros estamos en la iglesia, podemos interceder por otros. Amén. Si usted me dice, bueno, pero es que los líderes de oración, pues eso sí, tienen que ir y estar y demás. Ok, hermano, cualquiera que vaya, que sea un hermano, un creyente, sea o no sea líder de oración, puede orar por otros. Muchas veces, ¿verdad? Yo se lo cuento, cuando iba yo a la iglesia solo, porque mi esposa estaba todavía en Oaxaca, mi hija estaba en Acapulco, bueno, yo iba solo, pero llegaba allá a la iglesia, me sentaba hasta atrás, en las filas de hasta atrás, y así como llegaba, se me ponían al lado el hermano Layo, y se me ponía la hermana Gloria, y me arropaban ellos, y platicábamos, y de cualquier cosa. Y entre plática y plática, de repente ellos se agarraron y decían, hermano, voy a orar por usted, voy a orar por su trabajo, que Dios me lo bendiga mucho, y parece poca cosa, pero eso me hacía a mí sentir realmente que le importaba a alguien. Y cada vez que yo iba a la iglesia, iba a querer sentir ese, digamos, ese sentimiento de poder, ¿verdad? Sentirme amado. Cuando vamos a la iglesia y estamos ahí, nosotros intercedemos por nuestros prójimos. Amén. Y si estamos en la casa, si no nos juntamos, si no vamos a la congregación, entonces no podemos interceder por otros, únicamente intercedemos por nosotros. Amén. Otro punto. Cuando nosotros vamos a la iglesia, podemos participar de los ayunos congregacionales. ¡Wow! Esos ayunos de 3 días, alabado sea el Señor. O los ayunos judíos de 24 horas. ¡Santo! Cuando nosotros estamos en la iglesia, asistimos, podemos ser parte de esa bendición, de esos ayunos. Me dices, bueno, ¿y yo también puedo ayunar en mi casa? Sí, hermano, pero cuando tú ayunas en tu casa, no ayunas efectivamente. Corres el riesgo de no ayunar correctamente y sobre todo corres el riesgo de no ayunar completamente.
Cuando tú tienes que entregarle cuentas a alguien, ¿verdad? A tus pastores, a tus líderes que está diciendo, hermano, le toca el ayuno, nos toca hoy, empezamos a las 10 de la mañana y terminamos hasta las 10 de la mañana el otro día, 24 horas, o a las 6 de la tarde, o a la hora que se pongan a las 12 o de 4 a 4. Yo participaba en una congregación allá en ¿cómo se llama? Comales, eh, en Camargo. Y los ayunos allá eran de anotarse y eran de 4 a 4. De 4 de la mañana a 4 de la tarde era un turno y de 4 de la tarde a 4 de la mañana era otro turno y tenían que anotarse los que quisieran participar y ayunaban, nadie los estaba checando, que mándame un mensajito y va. No había esa posibilidad, pero sí se anotaban los hermanos y tenías que ayunar, ¿verdad? Pues si te anotabas, te ayunabas y ahí estabas. Y pues ahora sí como muchos hermanos, ¿verdad? Si tú estás en ese ayuno, pues tienes que cumplir. No te puedes echar un chicle a la boca, no puedes tomar un dulce. Ay, perdón, se me olvidó, es que estábamos en ayuno. Pues sí, mientras estás con otros participando en esos ayunos congregacionales, es más fácil que lo mantengas, es más fácil que cumplas, es más fácil que encuentres el propósito. Si tú estás solo en tu casa y dices, yo voy a ayunar, sí, decía mi pastora, me acuerdo de una lectura que tenía ella que decía que ella que estaba leyendo, ¿no? Gracias, Señor, porque me has permitido ayunar, me has permitido no pensar mal de mi prójimo, me has permitido estar a cuentas con todos, me has permitido vivir una vida de santidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Ahora ya voy a despertar y voy a iniciar mi día. Amén. Y decía, bueno, pues mientras estás dormido, ¿verdad? Es fácil ayunar, mientras estás dormido, pues es fácil orar, no cometes pecados, aunque también se cometen pecados dormidos, ¿verdad? Los deseos de la carne. Pero cuando tú vas a la iglesia y haces los ayunos congregacionales, es más fácil cumplir. Si tú no te congregas y quieres ayunar, va a ser muy difícil que lo hagas bien. Amén. Otra cosa que pasa, ¿verdad? En las congregaciones es que nosotros podemos entregar nuestra ofrenda, podemos entregar nuestro diezmo en el momento, a tiempo, de corazón, alegres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en nuestra casa y decimos, bueno, vamos a poner esto sí de ofrenda, y ahí lo tenemos, y bueno, sí, yo quiero dar mi diezmo, y llego a la casa, cobro demás, y lo guardo, y ahí lo tengo, y lo estoy calentando, como dicen, ahí estoy guardando. Llega un momento, hermano, que es muy grande la necesidad o la tentación o simplemente la falta de temor a Dios, que decimos, bueno, lo agarramos, le damos un piquito, iba a dar 20 pesos, pero ahora ya nada más voy a dar 15, bueno, 10 y luego me repongo. Y así le empezamos a quitar, hermano. Eso, obviamente, no está bien. Es algo que se evita, ¿verdad? Si tú llegas a la congregación, entregas tu diezmo, tu ofrenda, cumples. Pero si no lo haces así, si no te congregas, si no llegas a la reunión, al culto, entonces puedes llegar a omitir tu ofrenda, tu ayuno, puedes desviarlo, puedes desacompletarlo, puedes, bueno, vas a robar a Dios, así dice. Número 13. ¿Qué pasa en las iglesias? Cuando yo me congrego, bueno, cuando yo me congrego puedo entregar, ¿verdad?, despensa y enseres a los necesitados. Amén. Las iglesias siempre se han caracterizado por ayudar a los necesitados, con alimentos, con vestido, con despensas, con medicinas, con servicios de salud, ¿verdad? Algunos hermanos que son médicos y dicen, yo ofrezco, hermano, después del culto, mis servicios de consulta. Le puedo consultar, hermano, si tiene algún padecimiento, pase. Entonces, son servicios, ¿verdad?, que se hacen en las iglesias. Cuando nosotros no nos congregamos, pues no podemos ayudar en esas necesidades a nuestros prójimos. Otra. Cuando nosotros nos congregamos, podemos conocer nuevos miembros. Amén. Sin embargo, cuando no nos congregamos, nuestro círculo de amistades y conocidos es muy limitado.
se limita únicamente a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a algunos amigos que tenemos ahí ocasionales con nuestras redes sociales, podemos, ¿verdad?, también seguir teniendo contacto con ellos. Pero los nuevos miembros de la iglesia solamente se pueden conocer cuando estamos en la iglesia. Amén. Entonces es algo que pasa cuando nosotros nos congregamos, es que podemos conocer nuevos miembros. Amén. Bueno, ¿qué otra cosa pasa? Podemos formar parte de una comunidad de creyentes, ¿verdad? Es muy importante tener una comunidad y formar parte de esa comunidad de creyentes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque podemos compartir con ellos, ¿verdad?, nuestros valores, podemos compartir con ellos pues nuestras alegrías, podemos nuestras fiestas, toda nuestra vida, ¿verdad?, en esa comunidad, ahí pues la podemos desarrollar. Si nosotros, ¿verdad?, no formamos parte de esa congregación, no vamos a formar parte de esa comunidad de creyentes. Si nosotros dejamos de congregarnos, seguimos formando parte de la sociedad, ¿verdad? Pero esa sociedad probablemente no tiene los mismos valores que tú. A lo mejor, ¿verdad?, te ha pasado que dices, wow, en las fiestas de los hermanos, cuando son sus cumpleaños, cumpleaños de sus hijos, vamos y es un ambiente muy especial. Es un ambiente donde nos gozamos, ¿verdad? Estamos sanamente disfrutando y sin embargo, cuando vamos a una fiesta que no son creyentes, nos estamos dando cuenta que ponen música con la que no nos sentimos a gusto. Hay pláticas en las que no participamos y nos sentimos fuera de lugar. Y los chistes pues también son algo diferente, como que no podemos nosotros participar mucho de hecho y nos damos cuenta. Hermano, si tú no te congregas y sigues participando en tu comunidad, ¿cómo se llama?, en la sociedad, poco a poco te vas alejando de tus valores de creyente y empiezas a adoptar los valores para que te acepte la sociedad. Es muy importante congregarse. Ahora, si nosotros nos congregamos, ¿verdad?, entonces tenemos el hábito, fomentamos el hábito de cumplir compromisos. Eso de tener que levantarse, arreglarse, vestirse, llegar a tiempo, ¿verdad?, en domingo, o en miércoles, o en viernes, a veces, pues llega a ser pesado, hermano. Dices, wow, qué cansado estoy. Nosotros con la hermana Suri a veces nos poníamos a limpiar el templo el sábado en la tarde, noche. Porque pues teníamos muchas actividades durante el sábado y en la tarde noche ya teníamos libre y llegábamos a la iglesia, prendíamos las luces, abríamos todo, empezamos a barrer, sacudir, limpiar. Bueno, salíamos hasta como a las 11, a veces un poquito más tarde, ¿verdad?, del sábado. Pero quedaba la iglesia rechinando de limpia para que el otro día en la mañana, el domingo, pudiéramos abrirla y tener el servicio, que pudieran llegar los hermanos y estuviera limpio. Durante muchos sábados lo hicimos y nos gustaba mucho, es una gran bendición. Cuando usted pueda, hágalo. Le aseguro que usted va a recibir mucha bendición. No hay nada más, digamos, de mucha bendición, algo más agradable que poder dejar a tono la casa de Dios para que vengan los hermanos. Bueno, a veces tanto trabajo que teníamos en la tarde, luego en la noche llegamos a hacer eso y en la mañana ya no nos podíamos levantar, hermano. Wow, y teníamos que hacerlo y lo hacíamos, llegábamos y cumplíamos, ¿verdad? Ya después se nos olvidaba el cansancio, todo llegando ahí y era muy bonito. Era domingo y nos levantábamos más temprano, creo que toda la semana. Pero ese, digamos, hacerlo y hacerlo y hacerlo nos va fomentando el hábito de cumplir los compromisos, ¿verdad? De hacer las cosas que tenemos que hacer, aunque no queramos, aunque no podamos, aunque nos sentamos cansados, pues sí, pero ya quedaste, hay que hacerlo y lo hacíamos. Entonces, si usted no se congrega, hermano, entonces tú te vuelves procrastinador, procrastinas. Haces, ¿verdad?, que todos los compromisos que tengas los vas dejando para después, para después, para después. Dejas de cumplir a tiempo tus compromisos y incluso puedes llegar a incumplirlos.
La iglesia es muy importante. Los tiempos de culto, los tiempos de congregación son importantes. Te van formando un hábito, ¿verdad? De compromiso. Bueno, otro punto. Si yo me congrego, si sí voy a la congregación, entonces puedo servir en un ministerio. Amén. Esto es para todos nuestros hermanos que ya sirven. Me va a decir usted, ay hermano, yo apenas estoy llegando, yo nada más llego a escuchar la palabra de Dios, yo no sé qué sea eso de ser un ujier, de ser un líder de oración, o yo quisiera estar en las alabanzas, hermano, no sé. Bueno, si tú tienes talentos que Dios te ha dado y los quieres usar para la obra de Dios, pues es necesario que los uses, ¿verdad? En la iglesia. Ahí es donde se desarrollan. Si tú no vas a la iglesia, hermano, si no te congregas, entonces pierdes la oportunidad de usar los talentos y los dones que Dios ha preparado para glorificar su nombre a través de ti. Amén. No se trata de que uno brille, de que uno agarre y diga, véanme cómo sirvo, véanme cómo oro, véanme cómo toco la guitarra para Dios en una alabanza. No, hermano. Se trata de glorificar el nombre de Dios a través de nosotros, ¿verdad? De los talentos que nos ha dado. Entonces nosotros podemos glorificar el nombre de Dios. Pero si no nos congregamos, no lo podemos hacer. Y si sí nos congregamos, entonces sí podemos servir en ese ministerio. Amén. Ahora, otro punto muy importante. Si nosotros sí nos congregamos, podemos colaborar en la obra de Dios. Podemos ser sus colaboradores, podemos ser sus embajadores, podemos ser parte de su equipo de trabajo. Ajá. Pero si no nos congregamos, hermano, dejamos de hacer el gran mandamiento. ¿Cuál es ese gran mandamiento? Pues dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. A lo mejor me dice usted, hermano, eso está bien para los predicadores, para los evangelistas, para los que llevan la palabra, hermano, cuando nosotros colaboramos con ofrendas para las misiones, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo que los predicadores puedan ir, y entonces es como si nosotros estuviéramos predicando, estamos colaborando en eso, ¿verdad? A veces nosotros no tenemos geográficamente la posibilidad de estar, ¿verdad? Abriendo el templo, abriendo la misión, abriendo la iglesia, barriéndola para que podamos desarrollar el culto. Pero podemos mandar nuestra ofrenda. Amén. Y entonces va a haber gente que sí lo va a poder hacer. Nadie es tan pobre que no pueda aportar algo. Y nadie es tan importante que no pueda dar de sí para los demás. Cuando nosotros damos de nosotros para otros, ¿verdad? Para los más necesitados, entonces estamos predicando el evangelio, lo estamos viviendo, hermano, lo estamos demostrando, estamos viviendo Biblia. Amén. Bueno, otro punto. ¿Cuántos van? 19. Otro punto. ¿Qué pasa cuando yo voy a la iglesia de Dios? A la iglesia, a la congregación. ¿Qué pasa? Bueno, pues descansamos en la presencia de Dios. Simplemente por estar en la iglesia, en la congregación, su alma, su espíritu y su cuerpo tienen descanso. Yo me acuerdo mucho de mi pastor Joel, ¿verdad? De San Felipe, en Baja California, que decía, hermano, lo invito al culto, véngase 2 horas a distraerse, a olvidarse de todo el trabajo que tiene, de toda la presión que tiene, véngase aquí, usted pasa esta puerta y le aseguro que en estas 2 horas usted va a tener paz, es lo que necesita su cuerpo, su vida. Y es verdad, en esas 2 horas que dura el culto, el mundo cambia, se arregla uno, como que agarra otra vez pilas. Es como tomarse unas vacaciones de 2 horas del mundo, sales del mundo, entras a la iglesia, a la congregación, al mundo de Dios, y después ya puedes regresar otra vez con una renovada actitud. Entonces, cuando tú vas a la congregación, descansas en la presencia de Dios. ¿Qué pasa si no voy a la congregación? Pues en este punto, si tú no vas a la congregación, obviamente no vas a poder descansar de la presencia de Dios, en la presencia de Dios, perdón. Y lo que va a suceder es que te vas a alejar de Dios. Amén. Adán y Eva estaban en la presencia de Dios.
comían de todo, platicaban con Dios, todo lo hacían y no tenían ningún problema en estar con Él, pero cuando pecaron, ¿verdad? Ellos se alejaron de Dios y se escondieron. Y dice que lo primero que hizo Dios con Adán, le preguntó, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba? De repente le cerraron los ojos, se pudieron esconder a Adán y Eva en el paraíso que estaban, se escondieron de Dios. No, hermano. Dios es omnipresente, puede estar en cualquier lado y está en todos lados. Pero le preguntó a Adán para que reconociera, para que le cayera el 20, como dicen, ¿dónde estás? Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Hermano, cuando tú dejas de congregarte, va a llegar un momento en que te va a preguntar Dios, hermano, ¿dónde estás? No porque no sepa dónde estás, sino porque quiere que tú reconozcas, que te des cuenta dónde estás, que estás sin Él. No dejes de congregarte, hermano, es muy importante. Ya vamos a concluir este pequeño mensaje. Mira, nos congregamos para conocer la palabra de Dios. Nos congregamos para tenernos consideración unos a otros. Nos congregamos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Nos congregamos porque ya recibimos perdón de nuestros pecados. Nos congregamos porque es la voluntad de Dios. Nos congregamos porque es una actividad esencial. Durante esta pandemia, este año y medio que llevamos, en un principio se cerraron todas las actividades. Y todo empezó a colapsar. Comercios, sistemas de salud, todos los trabajos, ¿verdad? Y muchas congregaciones también se cerraron y empezaron a colapsar. Hoy tristemente hay muchas iglesias que ya nunca van a volver a abrir sus puertas porque no pudieron continuar con el ritmo que tenían de pagar renta, de pagar los locales, los servicios, etcétera. La gente se dejó de congregar. ¿Por qué? Por una cuestión de salud. Pero el mismo gobierno, ¿verdad?, empezó a detectar, empezó a ver que las iglesias eran actividades esenciales. Es necesario que exista congregación de las iglesias. Son esenciales, hermano. Ya dijimos 19 puntos por los que sí son esenciales. Ahora, muchos que han recibido el perdón de sus pecados y se congregaban, hermano, después de esta crisis de salud ya no van a regresar a congregarse. Tristemente. ¿Por qué? Pues porque se fueron con el Señor o porque creen que pueden contagiar y contagiar a sus familias. En toda la historia de la iglesia, hermano, en toda, desde que Cristo le dijo a Pedro, esta eres mi roca y sobre esta roca, sobre este fundamento, edificaré mi iglesia, ¿verdad? En toda la historia de la iglesia ha sido un privilegio congregarse, reunirse. ¿Qué son los privilegios? Pues los privilegios son derechos que muy pocos tienen. Ese es un privilegio. Cuando es un privilegio, cuando es un derecho que todos tienen, no es privilegio, hermano, simplemente es un derecho, ¿verdad? Como el derecho a la vida, el derecho al trabajo, etcétera. Bueno, los privilegios solamente son derechos que tienen muy pocos. Es un privilegio poder congregarse para conocer la palabra de Dios. Hubo persecuciones, prohibiciones, amenazas, ¿verdad? Desde el principio de la formación de la iglesia, cuando se empezaron a congregar. Pero cada vez, hermano, mientras más persecución hay, más se añaden a los que van a ser salvos. Amén. Fíjate, el libro de las Revelaciones, el Apocalipsis, dice que en los tiempos finales, congregarse en el nombre del Señor no será permitido. El libro de Apocalipsis 13, del 5 al 7, Revelaciones 13, del 5 al 7, nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos.
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. Qué difícil van a ser esos tiempos. Yo le tengo una noticia, hermano. Antes de que eso pase, nosotros ya estamos con Cristo. Amén. Si quieres que tus hijos quieran ir a la iglesia cuando sean jóvenes, ¿verdad? Y están más expuestos a las presiones del mundo, pues debes de llevarlos desde ahora que son pequeños. Si quieres que tus hijos adolescentes no quieran imitar y seguir malas compañías, pues debes ponerlo en el lugar donde hay otros jóvenes creyentes. Si eres un adulto que no conoce la palabra de Dios, deja que los predicadores que llevan más tiempo escudriñándola te enseñen con amor, con paciencia y de una manera personal. ¿Cuál es tu pretexto, hermano, para no congregarte? Maranata, Cristo viene. Delta Lola Bravo, Delta Lola Bravo. Bye bye.